Y el título del sermón de hoy es El taller del maestro, el taller del maestro. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 119 del Salmo. Vamos a hablar desde los versículos 67 al 71. Salmo 119. Versículos 67 al 71. Téngalo abierto en esos versos, por favor, porque de ahí vamos a extraer este principio para nosotros. 119, 67 al 71. La serie es, ¿cierto? La palabra nos sostiene y el título es El taller del maestro. Yo creo que hay algo que cada uno de nosotros entendemos muy bien. Nadie lleva un auto, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de taller, cuando todo está funcionando perfecto. Uno va al taller cuando algo no está bien, ¿cierto? Los que son dueños de taller, ojalá en cualquier momento le llevaran un carro, pero lo llevamos cuando no está bien. Cuando hay un ruido extraño, le ha pasado a usted, mire, siento algo en el carro. Cuando el motor falla, literal, y cuando el vehículo no responde como antes. Cuando llegas al taller, lo primero que hacen no es arreglarlo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Primero, ¿qué hacen? Revisan, primero diagnostican, primero descubren lo que está mal. Y muchas de las veces el problema no es lo que tú creías que era el problema. ¿Ya? Si llevamos esto a la vida espiritual, hay momentos donde Dios querido, en su soberanía, permite que entremos en su taller. ¿Cuál es este taller? Y el Salmo nos va a decir y enseñar. Es el taller de la aflicción. El taller de la aflicción. No estamos muchas veces en ese taller porque queremos. En ese taller, ¿cierto? Nosotros estamos porque Dios nos lleva al taller de la aflicción. Hay cosas que en nuestro corazón, queridos, necesitan ser tratadas. Necesitan ser tratadas. Y es aquí donde muchas veces no entendemos por qué estamos en la aflicción. Cuando Dios nos lleva a este taller, queridos, no comienza quitando el problema. Y por eso quise empezar con esa analogía del taller. Comienza mostrando el problema, no quitando el problema, mostrando el problema. Y muchas veces eso duele. Duele cuando estamos en la aflicción. Y eso es exactamente lo que veremos en este Salmo 119. No es simplemente un hombre siendo consolado, es un hombre que fue tratado, que es diferente. No un hombre consolado, un hombre tratado por Dios y por medio de su palabra. Al mirar este texto que vamos a leer ahora, veremos cómo Dios obra en este taller. Vamos a leer los versículos 67 al 71. Si usted lo tiene, va a aparecer aquí también. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que fuera yo humillado, está hablando el salmista, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Señor, gracias por tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo nos ministre. Oro para que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos entender que muchas veces Dios nos trata en su taller
Y en la aflicción nosotros podemos encontrar verdades profundas. Señor, te doy gracias. Ayúdanos a entender tu palabra. Amén. Dios usa este taller del cual estamos hablando de reparación en nuestra vida espiritual, ¿cierto? ¿A usted le gusta pasar por aflicción? No nos gusta pasar por aflicción. Quisiéramos que Dios no nos llevara a transitar por ese lugar, ¿sí? En la aflicción quisiéramos pasarla rápido, esa dificultad, esas tristezas o esos problemas que aparecen en nuestro camino. Quisiéramos pasarlo rápido y ojalá olvidarlo rápido. Sabes, amado, que en medio de la aflicción, si tú le pones atención a esto, Dios te hablará como le habló al salmista. ¿Ya? Es por medio de la aflicción donde la palabra se hace sentido en nuestra vida. Es en medio de la aflicción donde Dios nos ministra. No solo nos diagnostica, sino nos corrige. Corrige lo que está desordenado en nuestra vida. Muchas veces hay desorden en nuestra vida. Y madura lo que hay en nosotros, esa madurez que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. El primer punto de esta mañana dice de esta manera: el taller de Dios donde Él expone nuestra falla. Salmo 119, vamos a usar estos versículos. Versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Amados, este versículo no es una enseñanza teórica, es una confesión. Es una confesión del salmista. El salmista no está explicando este concepto de descarriado, está abriendo su corazón. Amén. Y lo que dice no es fácil de reconocer. No es fácil de reconocer esto. Descarriado andaba. Así dice el salmista. Esto requiere honestidad espiritual. Amén. No todos están dispuestos, ¿cierto?, a decir esto delante de la iglesia. Estoy descarriado. Lo guardamos. Amén. Pero ¿sabe qué? En estos versículos yo estuve mirando y veo que Dios revela el corazón de nosotros en la aflicción. Pero observemos algo importante, porque a veces somos tan humanos. Y el salmista, mire lo que no hace. Cuando dice, estuve descarriado, no culpa a otros. No culpa a otros, porque fácilmente nosotros culpamos a otros de nuestras aflicciones. Tampoco justifica esas circunstancias. Él reconoce que estaba descarriado. Y tercero, no suaviza su condición. Mira, yo anduve aquí, me moví un poquito para allá, no vine a la iglesia. No, él no suaviza su condición. Dice, yo estaba descarriado. Él reconoce su realidad espiritual. Y eso es clave en este punto. Eso es muy clave. Ponga atención, eso es clave. Porque nadie puede ser restaurado si primero no reconoce dónde está parado. Amén. Ahora, cuando escuchamos la palabra descarriado, muchas veces pensamos en alguien que abandonó la iglesia, que se fue completamente, que se perdió. Amén. Y sí, eso es cierto. Muchas veces hay personas que llegan y se van. Pero eso no es todo. Esté atento. Una persona puede estar sentada aquí físicamente y estar desviada espiritualmente. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Y sabe que eso es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Es mucho más común. Déjame darte algunos ejemplos claros. Asiste, pero no se somete a la palabra. Sirve, pero su corazón está lejos. Canta, pero vive en desobediencia. Participa,
pero no tiene comunión real con Dios. Amén. Entonces, entendamos esto con claridad. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Dos tipos de personas en la iglesia. Los que están en el camino y los que están en el lugar físico, pero fuera del camino. Amén. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Aquí hay una frase clave. Descarriado no es el que se fue de la iglesia, es el que se salió del camino. El que se salió del camino. Y eso está diciendo el salmista. Segundo, en este primer punto, la aflicción no creó el problema, lo reveló. Lo reveló. El salmista dice: antes que fuera yo humillado, antes que fuera yo humillado. Y esto es profundo, ponga atención, porque está diciendo: el problema que había en mí ya existía antes de la aflicción. Amén. La aflicción no creó su desviación, la expuso. Había algo ya ahí que lo estaba tirando hacia afuera. Piénselo así, de esta manera, como un taller mecánico, como la introducción. Usted lleva el auto, ¿cierto? Como lo dije en la introducción, algo que no anda bien lo lleva por eso. El mecánico no crea la falla. El mecánico no crea la falla, la detecta. Qué interesante esta analogía. Ahora Dios, en su gran poder, en su gran magnificencia, en su amor por nosotros, en la aflicción hace un diagnóstico, amado, de tu alma, de mi alma. Aleluya. Dios permite que esa presión que provoca, ¿cierto?, la aflicción, permite la aflicción para revelar lo que en la comodidad no se ve. Porque cuando estamos cómodos, no dejamos ver lo que hay en el corazón. ¿Sí? Hay cosas que no aparecen cuando todo va bien. Y yo anoté algunas. Orgullo. ¿Sí? Autosuficiencia. Frialdad espiritual. Dependencia de lo externo. Pero cuando viene la presión de la aflicción, queda todo expuesto. Amén. Tercero en este punto, el descarriarse, como habla el salmista, es progresivo, no es instantáneo. Amén. Y aquí es donde debemos tener cuidado para las antenas. Porque el salmista no está hablando de una caída repentina. No está diciendo eso, está hablando de un proceso. Es un proceso de enfriamiento espiritual que te saca del camino. Y podemos describirlo de esta manera: desviación progresiva, lo que estamos diciendo, alejamiento espiritual, dejo de orar, dejo de leer la palabra, dejo de gozarme en la alabanza, dejo de escuchar la voz del Señor y descuido mi corazón. Y eso es progresivo. Y esto es clave, amados. Escuche, no siempre es rebeldía a la palabra del Señor. No es siempre rebeldía abierta. Es un enfriamiento silencioso. De a poquito te comienzas a enfriar, ¿o no? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Veamos un ejemplo que me gusta mucho y que usan mucho los predicadores. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Lo voy a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Esto es clave. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay bastante información en esos versículos.
Pero sabe, si tú miras y profundizas en esos versículos y ves la vida de David en ese momento, el problema de David no comenzó con Betsabé, comenzó mucho antes. Cuando su corazón ya no estaba en el camino. Fue progresivo, amados. Y veamos la progresión y que quizás nos puede ayudar a entender dónde estamos parados espiritualmente en esta mañana. Primero, desubicación espiritual. En el tiempo que salían los reyes a la guerra, David, ¿dónde estaba? En Jerusalén. No estaba donde debía estar. Ya había una desviación. El valiente David no quiso ir a la guerra. Segundo, ocio peligroso. Ocio peligroso. Se levantó de su lecho. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Mientras su pueblo estaba guerreando, peleando, ¿qué él estaba haciendo? Durmiendo. Se levanta del lecho. Estaba descansando, pero sin propósito. Está bien descansar, pero tiene que haber un propósito en ese descanso, ¿sí? Él estaba sin dirección, ¿sí? Y eso es peligroso, porque no es lo mismo que descansar que vivir sin propósito. Es bueno tener ocio, ¿cierto? Pero no andar de ocioso por la vida. Es bueno descansar, pero tiene que haber un propósito en ese descanso. Tercero, desviación interna, que esta es más profunda y esta no se ve. No se ve y la podemos esconder. Podemos esconder nuestra falta de oración. Podemos esconder nuestra falta de lectura bíblica. Podemos esconder nuestra falta de relación con Dios. Lo podemos esconder porque es interno. ¿Qué provocó que David no estuviera en el camino? Provocó que él mirara a esta mujer y da una descripción que era hermosa. La miró y después la deseó. Y al desearla, él alimenta ¿qué? Su pensamiento. Y empezó a maquinar y a decir, ¿qué puedo hacer para estar con esta mujer? Su corazón ya estaba descarriado, aunque nadie lo sabía. Amén. Luego de la desviación interna viene el pecado visible. Después viene el acto. El acto, aleluya. El pecado visible es el resultado, no el inicio. ¿Me va siguiendo? Es el resultado, no el inicio. David no cayó de repente. No es que se levantó y deseó a esta mujer y hizo todo lo que hizo, usted conoce la historia, sino que ya su corazón venía mal. Aleluya. David llevaba tiempo descarriado. Y quinto, en este primer punto que estamos observando el tema de estar descarriado, ¿qué hace Dios frente a esto? ¿Qué hace Dios frente a una persona que se ha apartado del camino? ¿Cómo interviene Dios? En el capítulo 12 de Segunda de Samuel, Dios envía a un profeta, a Natán. Y Natán expone el pecado de David, lo enfrenta. ¿Y qué le dice el profeta? Por cometer este pecado traeré aflicción. Dice Dios, le dice el profeta, traeré aflicción a tu casa, a tu vida, te perdonaré la vida. Pero habrá aflicción y yo trabajaré ahí. No es destrucción porque le perdona la vida. Es corrección, es la aflicción. Dios nos corrige, queridos. El salmista, recuerden, al principio no le echó la culpa al otro. Dijo, yo estaba descarriado. Dios no toma su vida, la vida de David, pero sí confronta esa desviación. Y es porque nos ama, ¿cierto? Déjame concluir este primer punto. ¿Qué aprendemos en este primer punto? Como dije al principio, la aflicción no crea el problema, lo revela. Y escuche esto con cuidado, abra sus oídos espirituales. Dios no está reaccionando a lo que tú y yo hacemos.
Dios está interviniendo en lo que te estás convirtiendo. Te estás convirtiendo en una persona, cierto, que se aleja del camino, se aleja del Señor. Porque antes de la caída visible ya el corazón estaba descarriado. Antes de caer en pecado, progresivamente quizás hubieron alertas que nosotros debemos estar atentos a esas alertas. Quizás no estuvimos atentos y cruzamos la línea. Amén. ¿Me sigue? Déjame preguntarte algo en este primer punto y autoanalízate en esta mañana. ¿Estás en el camino o solo estás en el lugar como David? ¿Vienes, participas, pero no estás en el camino? ¿Estás obedeciendo al Señor o solamente estás participando del servicio? Y tercero, ¿tu vida privada confirma lo que muestras en público? Pregúntate esto. Porque podemos estar sentados aquí, participar y aún así estar descarriados. Y si Dios te está pasando por aflicción o te está pasando por el taller el día de hoy, no es para destruirte, queridos. Es para ayudarte, para salir, para mirarlo a Él por sobre todas las cosas. Él quiere ayudarte para mostrarte lo que tú incluso no quieres ver en tu vida. Alejamiento y poca intención de estar en una relación con el Señor. Segundo, después del diagnóstico que hace el salmista, en estos versículos que veremos ahora viene el ajuste. Siempre es bueno el ajuste. Cuando tenemos consejería matrimonial, decimos, tienes que ajustar, no vayas por ahí. Si no te está funcionando, anda la palabra y haz ajustes en tu vida. Y eso es lo que vamos a hablar en este punto. Versículos 68 al 70 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Amados, no basta solo con identificar los problemas en el taller, ¿cierto? Después del diagnóstico viene ¿qué? El ajuste, viene la reparación. Dios no solo te muestra lo que está mal, Dios trabaja para alinearte. Dios trabaja para alinearnos a lo que Él quiere de nosotros, ¿cierto? Después que Dios expone nuestras fallas, comienza a alinear el corazón. Aleluya. Primero, en este segundo punto, ¿qué hace Dios? Él reordena nuestra visión de Dios. El versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Observe el cambio. ¿Puede ver el cambio conmigo de los versículos anteriores? Antes el salmista hablaba de desviación, ahora habla de carácter de Dios. Hablaba de estar descarriado, ahora habla del carácter de Dios. Y él dice algo profundo. Cuando tú miras la Biblia, ves un versículo, Dios te va a mostrar la profundidad de esto. Y él dice, bueno eres tú. Aleluya. Bueno eres tú, Señor. Y esto es clave porque la aflicción, amado, mire, escuche bien, la aflicción no cambia a Dios, cambia la percepción del salmista. La aflicción no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Wow. ¿Qué pasa cuando estamos descarriados? Distorsionamos a Dios. Dudamos de ¿qué? De su bondad. ¿Dónde estás, Señor? Mis oraciones
pegan en el techo del cielo. Es como si fuera de cobre o de bronce y se devolvieran. Dudamos de su bondad. Además, interpretamos mal lo que Él hace. Pero sabe que cuando Dios trata con nosotros a través de la aflicción, comenzamos a ver correctamente. Mire, Job 1:21, Job dice esto, tan profundo y tan conocido y tan estudiado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de ¿quién? De Jehová bendito. Job estaba negando el dolor. No, usted conoce la historia, lo hemos enseñado, lo hemos predicado. Perdió todo. Él no está negando el dolor, pero afirmó el carácter de Dios. Dios es más poderoso que yo. Dios tiene más sabiduría que yo. Dios sabe por qué me está llevando por este camino. Dios sabe por qué me está permitiendo que mi corazón sienta esta aflicción. La madurez del cristiano no se ve cuando todo está bien, porque ahí es fácil. Se ve cuando podemos decir como el salmista, Dios es bueno en medio del dolor. Es fácil decirlo ahí, en una cama de hospital, Dios es bueno. No es fácil. ¿Qué hace el Señor? Nuevamente, Él reordena nuestra oración. ¿Qué dice? Enséñame tus estatutos. Está diciendo, enséñame tu palabra. Observe esto, amado. Ponga atención. El salmista no dice, sácame de esto. No lo dice. No dice, resuélvelo ya, Señor. Mira que yo estoy en la iglesia todos los días. Yo soy bautizado, yo ofrendo, yo diezmo. Termina con esta aflicción, resuélvelo ya. Quítame de mí la aflicción. ¿Qué dice el salmista? Enséñame. Qué difícil, enséñame. Y aquí hay un cambio profundo en el salmista. Cuando Dios está formando su vida, o si lo traemos a nosotros, si Dios está formando tu vida, querido, nuestra vida cambia, nuestra manera de orar cambia, nuestra manera de pedir cambia. Amén. Mire, podemos decirlo así, el creyente inmaduro pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí de nuevo? ¿Por qué no al de al lado? ¿Por qué? ¿Por qué al otro le va tan bien y no a mí? ¿Por qué? El creyente formado y maduro, ¿qué dice? Por ahí dijo José. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Y eso cambia todo. Porque dejamos de enfocarnos en las circunstancias. Nos enfocamos en Dios como el salmista. Nos enfocamos en Dios. Y Dios se enfoca en nuestra transformación. Pero sabes, Dios no quita siempre la presión, porque está usando la presión para enseñarte. ¿Has dicho tú, Señor, ya aprendí, por favor, ya entendí? A veces Dios pone personas a tu alrededor para que tú aprendas a tener paciencia. Y tú dices, Señor, ya aprendí, ya tengo paciencia. Pero la verdad que no. Tercero que se ve en este punto 2, Él reordena nuestras lealtades. Lo voy a repetir primero. ¿Qué hace el Señor? Reordena nuestra visión, reordena nuestra oración y ahora reordena nuestras lealtades. Versículos 69 y 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley, ¿qué hizo? Me he gozado, me he regocijado.
Aquí vemos el contexto de lo que está diciendo el salmista. Mentiras, injusticia, presión externa. Pero observe el contraste. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. De todo corazón guardaré tu palabra, Señor. Guardaré tu palabra. Se engrosó el corazón de ellos, de los injustos, de los que hablan mal de mí. Se engrosó su corazón. Y aquí hay dos caminos. Aquí hay dos caminos. Corazones endurecidos por la presión. Se endurece tu corazón y dejas de sentir compasión por el prójimo. Y comienzas a orar: Señor, si no te lo llevas, te lo mando de alguna manera. Sácalo de aquí. Señor, voy a dejar de orar por esta persona. Se endurece el corazón de algunos. Hay dos caminos. Pero también hay corazones alineados a la palabra que dicen: Señor, no importa, voy a ir a orar de nuevo. Espero que el Señor haga algo. Alineados. Y la vida de decisiones. Yo decidí venir con una chaqueta el día de hoy. Usted decidió venir vestido así. Hay decisiones en la vida que son ordinarias, pero otras son más profundas. Una decisión de una casa, una decisión de cambiarse de trabajo, de país. Decisiones fuertes. Y esta es una decisión fuerte del salmista. Él dice: yo voy a obedecer aunque otros se endurezcan. Yo voy a obedecer aunque los que están ahí alrededor levantando el dedo contra mí. Yo voy a obedecer al Señor. Tengo un ejemplo en Génesis 50, versículo 20. Mire lo que dice José, tan hermoso José, un tipo de Jesús. Vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando con los hermanos, ¿cierto? ¿Y qué dice? Mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien. O sea que todo lo que él vivió. Usted conoce la historia de José. Todo lo que él sufrió, la cárcel, vendido, tratado mal. Todo lo que él sufrió, el Señor lo usó para bien. La aflicción que vivió, ¿cierto? José no lo destruyó, lo alineó con el propósito de Dios. La aflicción nos alinea con el propósito de Dios. José necesitaba ser pasado por ese sedazo para llegar a ser el segundo en un imperio. Faraón y José, pero tenía que pasar por ahí. Lo que otros usan para herirte, querido, lo que otros usan para herirte, Dios lo usa para formarte. Dios lo usa para formarte. Aleluya. En un taller no solo se identifican los problemas, también se ajusta a lo que está desalineado, lo venimos diciendo, repitiendo. Así hace Dios con la aflicción, queridos, para poner en orden lo que se ha desalineado en nuestro corazón, lo que se desordenó por haber puesto la mirada en otras cosas. No solo Dios trata con nuestros problemas, sino que trata con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Déjame concluir el segundo punto. ¿Qué hace Dios en el taller? Corrige como nosotros miramos lo que nos pasa, lo que está alrededor, incluso las personas que Dios usa muchas veces o permite que nos apunten con el dedo. Corrige como nosotros miramos a Dios. Corrige como oras. No sé cómo es tu oración. Quizás llegas a la casa y Señor, bendice a mi mamá, a mi abuelita. Amén. Pues pasa todo el día y Dios tiene pan en tu mesa y tú no te detienes a dar gracias y comes porque crees que te lo ganaste con el sudor de tu frente y es así. Pero ¿quién es el que te da el trabajo y te da la salud? El Señor. Y llega la noche, Señor, dice mi abuelita,
El Señor corrige cómo oras. A veces decimos, no sé qué orar, enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Hay tanto por qué orar. Hay tanta necesidad a tu alrededor, porque a veces nuestro mundo es el círculo aquí. Mi familia, la gente que me relaciono, a veces las personas de la iglesia, nuestro círculo es pequeño, pero hay tanta gente que necesita de tu oración, de mi oración. Hay tantas cosas que están pasando hoy en el mundo. Estamos tan lejos de lo que está pasando en Medio Oriente que nos olvidamos. Y no estoy hablando de un bando o del otro. Están muriendo niños de los dos lados. Hay tantas cosas que están pasando y no estamos orando. El Señor corrige nuestra oración. Enséñanos a orar. Y tercero, corrige a quien obedeces. Porque el objetivo de Dios, y el salmista lo está diciendo, no es solo sacarte del problema, sino alinearte con Él. Alinearte con Él. Aleluya. Tal vez estás en aflicción el día de hoy. Yo no sé. Sé la vida de algunos. Sé las dificultades de algunos. Y quizás quieres salir rápido. Y eso es humano. Eso se entiende. Se entiende, ¿cierto? Pero Dios nos está diciendo en esta mañana, no quiero sacarte rápido, yo quiero enseñarte. Porque va a venir otra aflicción más adelante. Y cuando tú ya has aprendido cómo enfrentar esa aflicción, sabrás qué hacer. Ir a la palabra, ir a las rodillas. Y cuando entiendas todo esto, verás que Dios es bueno en todo tiempo y que su misericordia nos alcanzan cada mañana y que Él está presente en todas las etapas de nuestra vida y que Él está ahí aunque no lo veamos y que si Él no estuviera sería mucho peor. Y tercero y final, ya estamos terminando. El taller de Dios. En el taller de Dios, finalmente, queridos, viene la formación. Versículo 71, dice el salmista: bueno me es haber sido humillado. Bueno me es, Señor, haber pasado por la aflicción. Bueno es, Señor, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra. En el taller de Dios, ¿qué hace el Señor? Primero expone nuestra falla, luego corrige lo desordenado, pero finalmente forma nuestro corazón. Forma nuestro corazón. Aleluya. La aflicción que te quebrantó, querido, la aflicción que te quebrantó es la misma que Dios usa para formarte. Yes or not? Yes. Yes. Primero, en este último punto, veamos una declaración que evidencia la transformación. Porque podemos decir muchas cosas. Nuestra boca a veces es rápida para decir muchas cosas. Pero cuando hablamos desde el corazón y decimos: yo reconozco la evidencia que me ha dado el Señor, de saber que me hizo pasar por este valle de sombra y de muerte, y de saber que en este valle de sombra, de muerte, de aflicción, de saber que Él me enseñó y que está formando mi corazón, que me está haciendo un hombre, una mujer con carácter. Porque yo siempre digo, el temperamento, la personalidad viene contigo, eso no se puede cambiar, pero sí debemos tener el carácter de Dios. Y nuestro temperamento y nuestra personalidad se alinea al carácter de Dios. Mi mamá siempre me decía: cuidado, hijo, mira lo que miras.
Cuidado con lo que miras, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que haces. Recuerda que Jesús está ahí. Y ella me enseñó y me dijo, ¿cómo lo haría Jesús en una situación donde tú estás vulnerable? Y yo siempre pensaba, ¿cómo lo haría Jesús? Y una vez lo dije, a veces le decía, Señor, por favor mira para otro lado, o date la vuelta más larga que yo me voy a ir por acá. Pero me di cuenta, recuerdo, de los 16 a los 17 años, mi papá nos dijo, bueno, ¿quieren conocer la vida? Me acordé de los Amish que los dejan salir. Bueno, vaya, no va a ir a la iglesia si usted no quiere ir. Wow, ¿en serio, papá? ¿En serio que me está dando esta libertad? Qué bueno que los niños están arriba. Qué bueno. Pero sabe que a los 18 volví solo. Dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Como el hijo pródigo. Estoy comiendo algo que no tengo que comer. Estoy escuchando algo que no tengo que escuchar. Mi lugar es ahí contigo, Señor. Porque mi corazón se alineó con Él. ¿Y cuál es la evidencia que nos da el salmista? Él dice, bueno me es. ¿Lo puede decir usted? Bueno me es, Señor. Y esto es poderoso. Si usted hace un análisis de este versículo, de este pedacito, bueno me es. Porque esto lo está diciendo, no lo está diciendo alguien en medio del golpe, en medio de la tribulación. Lo dice alguien que entendió el proceso. Cuando ya pasó, cuando él se descarrió, cuando él escuchó su palabra. Aleluya. Él entiende el proceso y dice, Señor, bueno me es. Aleluya. Porque antes él decía, descarriado andaba. Ahora dice, bueno me es, Señor. Es una transformación real. Real, queridos. Real. ¿Sabe? Cuando Dios termina su obra, lo que antes dolía, ahora tiene sentido. ¿Le gusta ir al dentista a usted? Yo sufro. Señor, usa las manos de este hombre. Y siempre me tocan practicantes. El médico anda por allá lejos. Una vez me pasó, entre paréntesis, la señorita dijo, doctor, ¿le sacamos o no le sacamos? ¿Y cómo que le sacamos o no le sacamos si usted es la doctora? Él llegó, no entendía mucho el contexto, dijo, usted dele, sáquele. Descarriado andaba. Ahora dice, bueno me es. Lo que dolía antes ahora tiene sentido. Segundo, en este punto final, formación, no información. Porque a veces tenemos toda la información, pero ¿qué somos? Rebeldes. Rebeldes. ¿Qué dice el salmista? Quiero aprender tus estatutos, tu palabra. Aquí está el propósito de todo esto. Es aprender de tu palabra. Lo que yo vivo no solo es teoría, es conocimiento intelectual. Porque Dios nos habla aquí, pero también nos habla aquí. Y eso es formación. Yo estoy formado en la palabra. Formado en la palabra. Formado por las cicatrices. Formado por la aflicción. Y yo al final, cuando termina todo esto, digo, gracias, Señor, porque mi experiencia como el salmista le ayudará a otro. Mi crisis de pánico, mi crisis de ansiedad le ayudará al que lo vive. Mis problemas en mi matrimonio, como yo solucioné todo esto, como yo llevé al Señor todo esto, va a ayudar a un matrimonio que esté de la misma manera. Aleluya. Formación, somos formados. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
pero después da fruto apacible. ¿De qué? De justicia. Y subraye eso. Yo sé que a algunos no les gusta subrayar la Biblia, pero subraye después. Porque en el momento que estás en la aflicción, duele, confunde, cuesta. Pero, dice el autor de Hebreos, después, ¿qué dice? Hay fruto. Aleluya. ¿Y qué significa fruto? Es una vida que ahora responde, aleluya, a Dios con obediencia, aleluya, y con paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que solo da el Señor, ese abrazo que solo da Dios, donde no llegan mis palabras, sino llega la palabra del Señor. Aleluya. Dios, escuche, Dios no desperdicia tu dolor, lo convierte en fruto. Fruto. ¿Qué produce Dios en el taller? Estamos terminando. No solo te saca del problema, aleluya, te transforma, ¿cierto? Lo dijimos en el proceso. ¿Y qué produce el taller donde nos pasa el Señor? ¿Qué produce? 4 cositas rápidamente. Produce humildad. Humildad. Debemos ser humildes. Humildes. Segundo, dependencia. Dependencia de Dios. Tercero, obediencia. Y cuarto, amor por su palabra. Amor por su palabra. Querido, no podemos decir, no abro mi Biblia porque no la entiendo. Se abren muchas cosas, ¿cierto? En tu teléfono, en el internet, que quizás no entiendes, pero las sigues leyendo. Sigues abriendo y abriendo y abriendo, y hay cosas que no entiendes, y cierra y abre y cierra y abre. Dice la palabra que la misma palabra lo dice, que es viva, es eficaz, que es como una espada que penetra nuestro corazón hasta los tuétanos, hasta los huesos, y es una espada de doble filo que pega hacia allá y saca hacia afuera. La palabra está ahí para alinearnos con Él. Y si no la entiendes, hay ayuda en la iglesia para que la entendamos juntos. Todo esto que te dije no se aprende en la comodidad, se forma en la aflicción. Lo está diciendo el salmista. Un ejemplo más, Lucas 22, 31 y 32. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para ¿qué? Para zarandearnos. Pedro fue sacudido, zarandeado, sacudido, quebrantado, confrontado con su propia debilidad. Amén. Pero Jesús añade algo. Y tú, dice, una vez vuelto, cuando salga de todo esto, confirma a tus hermanos. Pedro no fue destruido, fue formado. Fue formado, aleluya, por el proceso. Su caída, su negación, ¿cierto? No fue el final, fue parte del proceso. Dios, aleluya, Dios no cancela a los que quebranta, los prepara en el taller. No solo detecta al que falla, no solo ajusta lo dañado, lo restaura para que siga funcionando. Aleluya. Así obra Dios. Y en conclusión, amados, no olvides el proceso del salmista. Salmo 119, versículos 67 al 71. No olvides el proceso del salmista. ¿Cómo entró el salmista? ¿Qué dice el versículo 1?
o perdón, 67 que vimos. Descarriado, así entra al taller, descarriado. ¿Y cómo salió? Obediente, enseñable, transformado. Obediente, enseñable, transformado. Debemos tener un corazón enseñable. Puede venir hasta un niño a enseñarme a mí y yo tengo que aceptar esa enseñanza. Tenemos que tener un corazón enseñable. Amados, para terminar, si hoy estás en aflicción, no rechaces la aflicción, no la desperdicies, no huyas del proceso. No lo hagas, porque Dios expone lo dañado, Dios corrige lo desordenado, Dios forma lo incompleto. Dios usa la aflicción no para informarte, sino para transformarte.